Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y esperanza. Hoy, como cada semana, nos reunimos para compartir un contenido que estoy seguro tocará fibras sensibles en muchos de ustedes. Debo admitir que el tema que abordaremos hoy es uno de esos que, aunque nos abruman con tristeza, nos brindan una oportunidad invaluable para la reflexión, para el crecimiento como seres humanos y sobre todo para practicar la empatía en su máxima expresión. Vamos a hablar de una noticia que ha conmocionado a muchos, un suceso que a pesar de su carácter doloroso, es fundamental compartir con el mayor de los respetos y la delicadeza que merece. Se trata de un acontecimiento que ha golpeado duramente a una figura pública a la que muchos admiramos, un recordatorio desgarrador de la fragilidad de la vida, incluso en sus etapas más prometedoras. Por eso, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre buscamos traerles información interesante, relevante y, lo más importante, tratada con mucho cariño, profundidad y una sensibilidad que esperamos sea un bálsamo para sus almas. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es una historia que nos invita a mirar hacia adentro, a valorar cada instante que se nos regala y a recordar la importancia de la compasión en un mundo que a menudo parece apresurado y distante. Hoy, queridos amigos, vamos a sumergirnos en un momento de profunda tristeza que ha envuelto a la figura de la reconocida y talentosa actriz turca, Demet Özdemir. Muchos de ustedes la conocen por su deslumbrante presencia en la pantalla, por su carisma magnético, por esa luz propia que irradia en cada uno de sus personajes, dándoles vida y tocando nuestros corazones. Su trayectoria artística es un testimonio de su dedicación y talento, y es por ello que su éxito y felicidad son motivo de alegría para tantos de nosotros. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene una forma inescrutable de presentarnos desafíos que a veces son de una magnitud que apenas podemos comprender. La noticia que hoy nos ocupa, y que ha generado una ola de conmoción y tristeza, es la devastadora pérdida de su bebé antes de nacer. Imaginen por un instante, si pueden, el cúmulo de emociones que se gesta en el interior de una mujer al descubrir que está esperando una nueva vida. Las esperanzas que nacen, los sueños que se tejen, los planes que se esbozan en la imaginación, todo ese universo de amor y expectativa que se construye en el corazón de una futura madre. Y de repente enfrentarse a una realidad tan cruel, tan inesperada y tan devastadora como esta. Es un dolor que trasciende las palabras, un vacío que se abre en el alma y que deja una huella imborrable, profunda y permanente. La noticia de una pérdida gestacional o fetal es, sin lugar a dudas, una de las experiencias más traumáticas que un ser humano puede atravesar. Este tipo de situaciones, por terribles que sean, también nos ofrecen una perspectiva invaluable sobre la vulnerabilidad inherente a la vida y, al mismo tiempo, sobre la asombrosa fortaleza del espíritu humano. Demet Özdemir, a pesar de este golpe tan duro, ha emergido, según los indicios y las muestras de apoyo recibidas, como un ejemplo de valentía, de una resiliencia que inspira y que, sin duda, servirá de faro para otras mujeres que atraviesen circunstancias similares. Es fundamental, por lo tanto, abordar este tema no desde el morbo, esa curiosidad malsana que a veces aflora en la sociedad, sino desde la comprensión, la compasión y el apoyo incondicional hacia ella y su familia en este momento tan delicado y doloroso de sus vidas. Ver a una figura pública, a alguien a quien seguimos, admiramos y a menudo proyectamos nuestros propios anhelos de éxito y felicidad, atravesar una tragedia personal de esta índole, nos humaniza a todos. Nos recuerda de manera contundente que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan con tanta maestría, hay seres humanos con sus propias luchas, sus propias alegrías y, lamentablemente, también sus propios y profundos dolores. La vida de una celebridad, aunque parezca glamurosa y lejana, está intrínsecamente ligada a las mismas fragilidades y vicisitudes que experimentamos todos nosotros. La noticia se dio a conocer hace relativamente poco tiempo y, como era de esperar, causó un impacto inmediato y considerable en el mundo del espectáculo turco e internacional, así como entre su vasto y fiel séquito de seguidores. Las redes sociales, ese espacio digital que hoy en día es un reflejo de nuestras emociones colectivas, se llenaron de mensajes de apoyo, de condolencias, de palabras de aliento y de un mar de afecto digital. Si bien es cierto que ninguna cantidad de mensajes, por abrumadora que sea, puede borrar el dolor profundo que una pérdida de esta magnitud acarrea, sí demuestra, sin lugar a dudas, que hay una comunidad, una red humana que se une y la acompaña en su pesar, ofreciendo un hombro virtual sobre el cual apoyarse. Perder un hijo, ya sea antes de nacer, durante el parto o en cualquier etapa posterior de la vida, es una experiencia que transforma a una persona para siempre.
Las expectativas de paternidad y maternidad son inmensas, son anhelos profundos que se arraigan en el ser desde el momento en que se concibe la idea de una familia. Cuando esa promesa, ese futuro imaginado, se desvanece de forma tan abrupta, el duelo que se desencadena es profundo, complejo y, en muchos casos, solitario. Es un proceso que no tiene un manual de instrucciones, no tiene un tiempo determinado para sanar, y cada persona lo vive de manera única, personal e intransferible. Es importante destacar, y esto habla enormemente de su fortaleza, que la decisión de Demet Özdemir de compartir públicamente una experiencia tan íntima y dolorosa como esta, sugiere no solo su valentía sino quizás también una necesidad intrínseca de sentirse acompañada y comprendida en su sufrimiento. En una era donde la vida de las celebridades está tan expuesta, donde cada detalle puede ser objeto de escrutinio público, su audacia al mostrar su vulnerabilidad es, sin duda, admirable. Nos permite a nosotros como audiencia, como seguidores, entender mejor las adversidades que enfrentan y, lo que es más importante, nos invita a ser más empáticos en nuestras interacciones, tanto en el ámbito digital como en nuestra vida real. Las razones médicas detrás de una pérdida gestacional o fetal son variadas y a menudo complejas. Es importante recordar que no siempre se revelan públicamente y es perfectamente correcto que así sea. La privacidad en momentos de duelo es un derecho fundamental. Lo que sí es crucial comprender y enfocar nuestra atención es el profundo impacto emocional y psicológico que esto tiene sobre los padres. El cuerpo de una mujer experimenta cambios enormes, profundos y transformadores durante el embarazo. La desconexión abrupta entre esos cambios físicos, la gestación que se estaba desarrollando, y la ausencia física del bebé que se esperaba con tanto amor, es un trauma muy particular y devastador. No es solo la pérdida de un hijo sino también la pérdida de un futuro imaginado, de los planes que se habían acariciado, de la identidad que se estaba construyendo como madre, de esos anhelos y sueños que se habían albergado desde el primer instante. En estos momentos de profunda crisis y dolor, el apoyo incondicional de la pareja, la familia y los amigos más cercanos se convierte en un pilar fundamental. La fortaleza que Demet Özdemir pueda encontrar en su esposo Oğuzhan Koç en este trance es también un factor de suma importancia. Un proceso como este puede poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas, pero también tiene el potencial de fortalecerla inmensamente, uniendo a los miembros de la pareja en un duelo compartido, en un abrazo mutuo de consuelo y fortaleza. Es un camino de sanación que se transita juntos, hombro con hombro, compartiendo el peso del dolor y encontrando en el otro el refugio y la fuerza para seguir adelante. La sociedad, en general, aún tiene un camino considerable por recorrer para aprender a abordar y acompañar de manera adecuada y sensible a las personas que atraviesan pérdidas gestacionales y perinatales. A menudo existe una tendencia a minimizar el dolor, quizás por desconocimiento o por una malentendida intención de consolar, pensando que al fin y al cabo, aún no había nacido, como si el vínculo afectivo no se hubiera forjado ya. Pero para los futuros padres, ese bebé ya era una parte vital de sus vidas, un ser amado, esperado y profundamente deseado. Los comentarios, aunque a veces bien intencionados, pueden ser hirientes y añadir una carga adicional a un corazón ya de por sí afligido. Es por eso que la empatía, la discreción y, en muchos casos, el silencio respetuoso pueden ser el mejor bálsamo para un alma herida. Para Demet Özdemir y su esposo, este es un momento de profunda introspección, de curación emocional y de encontrar la fortaleza interior para seguir adelante, paso a paso. Las redes sociales, aunque a veces criticadas por su superficialidad o por ser caldo de cultivo para la negatividad, también han demostrado ser una plataforma poderosa para la solidaridad y la empatía humana. La oleada de mensajes de apoyo que ha recibido Demet es una prueba contundente de ello. Ver cómo tantas personas desconocidas para ella en su mayoría, se unen para enviarles fuerza, cariño y un abrazo virtual, es un recordatorio tangible de que, a pesar de las inmensas dificultades, no están solos en su dolor. Este evento sin duda alguna nos invita a todos a una reflexión profunda sobre la importancia de la salud mental y el apoyo emocional, especialmente en momentos de crisis personal. Es fundamental que las personas que atraviesan situaciones similares busquen ayuda profesional si la necesitan, ya sea a través de terapeutas especializados en duelo, grupos de apoyo, o simplemente contando con un círculo de confianza que las apoye incondicionalmente. No hay vergüenza en sentir dolor, no hay nada de malo en expresar tristeza, y es absolutamente natural y necesario darse tiempo para sanar.
La industria del entretenimiento, que a menudo se enfoca en historias de éxito deslumbrante, glamour y finales felices, también tiene una responsabilidad inherente: ser un espacio de comprensión y apoyo genuino para sus artistas cuando enfrentan adversidades personales de esta magnitud. En este sentido, la respuesta de la comunidad de fans y colegas de The Method de Mir ha sido, en gran medida, ejemplar, mostrando un lado más humano, solidario y empático de este mundo. A medida que Demet y Oguzhan transitan este difícil y doloroso camino, es nuestro más sincero deseo y el de miles de personas que los aprecian, que encuentren paz, fortaleza y consuelo en su proceso de sanación. La vida a menudo puede ser impredecible y a veces nos presenta pruebas que nos marcan para siempre, que nos cambian la perspectiva de la existencia. Pero también, y esto es lo verdaderamente esperanzador, nos enseña sobre nuestra propia resiliencia, sobre la profundidad insondable de nuestro amor y sobre la importancia vital de la conexión humana y el apoyo mutuo. Es crucial recordar, para desterrar mitos y prejuicios, que las pérdidas perinatales y gestacionales son más comunes de lo que la gente cree. Hablar abiertamente sobre ellas con sensibilidad y sin tabúes puede ayudar enormemente a desestigmatizar el tema y a crear una red de apoyo más sólida y comprensiva para quienes la sufren. Cada historia de pérdida es única, y cada proceso de duelo es una experiencia profundamente personal e intransferible. Este evento, aunque indudablemente trágico, nos invita a todos a una reflexión más profunda sobre la vida, la familia, el amor y la fragilidad de la existencia humana. Nos recuerda que detrás de cada persona pública, de cada estrella de cine o televisión, hay un ser humano con emociones complejas, convivencias que merecen todo nuestro respeto y nuestra comprensión. The Method de Mir, a través de esta inmensa adversidad, se ha convertido para muchos no solo en un símbolo de fortaleza y resiliencia, sino también en un recordatorio palpable de la importancia vital de apoyarnos mutuamente en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Espero sinceramente que este vídeo les haya brindado una perspectiva comprensiva, empática y sensible sobre esta triste noticia. Ha sido un tema delicado, sin duda, pero creemos firmemente en la importancia de abordarlo con la seriedad, el respeto y la humanidad que merece. La información y la reflexión son herramientas poderosas para fomentar la empatía y la comprensión. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo y su atención a escuchar este mensaje. Sé que ha sido un contenido emotivo, quizás un poco abrumador para algunos, pero esperamos de corazón que haya sido de utilidad, que les haya aportado una nueva perspectiva y, sobre todo, que les haya generado esa reflexión profunda que buscamos promover en nuestro canal. Si este vídeo les ha conmovido, si les ha parecido importante o si sienten que ha aportado algo valioso a su día, por favor, no duden en dejarme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan al respecto, escuchar sus reflexiones y estoy aquí para leerlos y responderles. Su opinión es increíblemente valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y mejorando. Y si sienten que este contenido les ha gustado o les ha resultado útil, les animo de todo corazón a que den un me gusta. Su me gusta es un indicador importante para nosotros de que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellas personas a quienes creen que les podría interesar o beneficiar, para que podamos seguir extendiendo estos mensajes de empatía, comprensión y apoyo mutuo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos explorando temas interesantes y relevantes para todos. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Un abrazo fuerte y lleno de cariño para todos ustedes.